Entre sombras y luz es que se definen los espacios en que nosotros vivimos, que sentimos y que creamos ambientes que sean de energía, de paz, de inspiración y también de descanso. Muchas veces realmente encontrar ese punto medio perfecto puede ser difícil. Hoy estamos aquí en Live Talks con el arquitecto Diomedes Patiño de Arquiluz, donde hablaremos sobre el arte de la iluminación y de los espacios. Bienvenido, arquitecto. ¿Cómo estás? Dale, ¿cómo estás? En principio, ¿quién es Diomedes y cómo empieza en este mundo el diseño de la iluminación? Y bueno, también qué es Arquiluz, ¿no? Sí, bueno, a ver, soy arquitecto, creo que tomé esta ruta porque me parece que yo desde muy niño siempre fui muy dado al tema de hacer cosas con las manos, o sea, muchas actividades con las manos, muebles, etcétera. Entonces yo necesitaba la forma de poder como que ponerlo en papel primero para después ejecutarlo, ¿no? Eso es lo que me lleva a mí a estudiar arquitectura. ¿Y cómo nace Arquiluz? Esto fue hace alrededor de 17 años que arrancó Arquiluz. Anteriormente se llamaba diferente, con los socios iniciales. Hace aproximadamente 10 años es que me llama uno de mis socios, me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo varios proyectos de sistema de control de iluminación. No hacíamos en ese momento iluminación. Y los clientes empezaron a decir, oye, ya que estamos haciendo el control de iluminación, ¿por qué no hacemos la iluminación también? Y todo nace por la evolución que ha tenido la iluminación hasta hoy día. Anteriormente era sistemas halógenos, fluorescentes, todo historia patria. Empieza a cambiar a LED. Y LED, ya cuando hablamos de LED, ya hablamos de protocolos de comunicación, ya la cosa trasciende un poquito. Entonces, el tema de la coordinación entre las personas de iluminación y el de control se volvió un tema. Y entonces, digamos que ahí es donde nace Arquiluz aproximadamente hace 10 años, que es cuando entro yo, digamos, aquí a la historia. Y bueno, Arquiluz es lo que muchos conocen hoy día, ¿no? Una empresa de diseño e iluminación, ¿verdad? Una firma de arquitectura enfocada en iluminación y sistemas de control de iluminación. Digamos que todo el paquete en uno, ¿no? Buenísimo. Y entonces, cuando un cliente llega y quiere entonces iluminar un espacio, ¿cómo es ese proceso del diseño de iluminación de ese espacio en consideración de todo lo que son los diferentes niveles, capas y colores que pueden estar dentro de un espacio? Claro, o sea, lo primero es, en nuestro caso, es tener los planos, ¿verdad? Una reunión inicial donde nosotros conversamos con nuestros clientes y entendemos sus necesidades, ¿no? A partir de aquí, nosotros sí tenemos un sistema bastante sencillo, pero bien eficaz, y es que manejamos todo por capas. Hace un momento lo conversábamos. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Nosotros logramos identificar, son 3 capas, ¿verdad? La primera es nosotros le llamamos task light o luces de tarea, y es donde tenemos en nuestra primera capa todas las mesas, los bares, toda la superficie donde uno va a hacer algún tipo de actividad, ¿verdad? Si te vas a sentar a comer en el comedor, en el desayunador, lo que sea, o simplemente si te vas a sentar en una computadora, una actividad, ¿ok? Entonces, esa es nuestra primera capa, y yo lo voy viendo como si yo tuviera un resaltador y voy como identificando esto, ¿no? Entonces, ya cuando estoy bien claro en mi primera capa, viene la segunda, que es la de acento. Entonces, aquí es donde nosotros, digamos, vamos dándole este toque de magia a cada uno de los elementos, porque tenemos las obras de arte, tenemos las esculturas, tenemos todo esto que necesitamos destacar. Las plantas, muchas plantas. A mí me parece que las plantas le dan un toque maravilloso al espacio, ¿no? Aquí tenemos nuestra segunda capa. Nuestra tercera capa es donde nosotros lo que hacemos aquí es que inyectamos un poquito más de iluminación al espacio, ¿verdad? Con lámparas decorativas. Me encantan las lámparas decorativas. Las lámparas de pie, lámparas de mesa, lámparas de efecto. ¿Ok? Y te pongo un ejemplo. A veces hemos tenido un sofá. En la parte de atrás del sofá ponemos una lámpara de piso que ilumina una pared desde abajo. Una planta, y por ejemplo, una planta creándote sombras en el techo. Eso es súper interesante. Son efectos. O sea, más que la lámpara es el efecto. Así al menos lo veo yo. Entonces ya con esto, cuando empezamos a inyectarle ya iluminación adicional, nosotros hacemos algún tipo de iluminación general, ¿verdad? Tratando de iluminar todas las superficies verticales, paredes, revestimiento y demás. Esto ayuda
a rellenar un poco de iluminación, un poquito de iluminación general, y ya no quede tan dramático. Que aquí trasciende entonces el tema de las escenas, donde yo empiezo a bajarle a una, subirle a otra. Entonces, si yo necesito iluminar un cuadro, ¿verdad? Necesito que esto realce. Yo lo que hago es que ese cuadro le pongo un poquito más intensidad que el resto de las cosas. Entonces, esto llama la atención de las personas cuando son cositas que uno puede ir probando y haciendo al momento de desarrollar el proyecto. Muy interesante. Hay algo que veo mucho y que muchas veces está confundido, que es la luz cálida versus la luz fría, y para qué se utiliza en cada lugar y para qué no se debe utilizar en cada lugar. Sí, a ver, la iluminación cálida y fría. Primero, esto, o sea, digamos, cómo se lleva normalmente, cómo se le llama a cada temperatura, empieza con grados Kelvin. Ok, los grados Kelvin se definen por la temperatura o el color que tiene el bombillo justo en esa temperatura. O sea, que si nosotros tenemos una temperatura que le llamamos luz día, que son 6.500 grados Kelvin, una luz blanca, el filamento está a esa temperatura. Claro. ¿Ok? Entonces, entre más frío, es un poco más cálido. Entonces, estamos hablando de 2.700 grados Kelvin, que es como que el lado contrario. Ahora, me preguntas, ¿qué usar? ¿Dónde usarlo? O cómo usarlo en qué momento. A ver, te cuento rapidísimo. En un restaurante es un escenario bastante que pudiéramos como que tomar un concepto aquí. Los restaurantes de comida rápida normalmente utilizan luces blancas, luces muy general, porque ellos tienen, digamos, y es parte de entender qué es lo que hace el establecimiento, qué hace el lugar, cuál es el propósito, ¿verdad? Entonces, si un establecimiento de esto necesita mucho flujo de clientes, ellos quieren que el cliente se siente, coma y se vaya, porque ese es su negocio. Claro, no quieren que se quede así en un ambiente relajado. No. Si yo tengo un restaurante que necesito que la gente se quede, que disfrute el momento, ¿verdad? Yo pongo luces cálidas con un nivel de iluminación mucho más bajo, y eso lo que yo hago es que la persona se va a sentir mucho mejor en el espacio y va a querer quedarse en un momento más ameno, más íntimo. Claro. ¿Y qué se traduce eso? De que van a pedirte de repente más vino. Eso realmente es lo que... Luz cálida para que se morra. Claro, es así. Ahora, por eso ponen la velita en el centro y toda la cuestión. Creando ambientes. Esto es... Entonces, repasando de nuevo, yo utilizaría iluminación cálida para lugares un poco más que necesitas que las personas se sientan mucho mejor. Okay. Luces blancas donde necesitas que tenga un poco más de actividad. Para ver mejor también. No necesariamente para ver mejor, porque tiene que ver más con la intensidad. Yeah. O sea, necesito más luz independientemente si es 3000K o es 4000K. Necesito más luz si necesito hacer algún tipo de actividad. Y eso ya serían los luxes. Es un poquito más técnico, pero es la cantidad de luxes o luz que tú tienes en un plano de trabajo para poder leer mejor. Por eso es que un quirófano, un doctor necesita arriba de 1000 luxes. Claro. En una oficina necesitas 350. Entonces, esa es la cantidad de luz. Me gustaría preguntar, porque lugares, por ejemplo, como las clínicas o los hospitales, siempre ven estas luces blancas, que es como que me recuerda. Por eso cada que hay otro lugar que tiene toda esta luz blanca, digo, me siento en una clínica. Exacto. Fíjate que hay algo que se llama fototropismo, que es la reacción que tienen las plantas a la luz. Claro. Ves los girasoles que a medida que va pasando el sol se va moviendo con esto. Bueno, el cuerpo humano hace algo muy similar. Es el ciclo circadiano, que es la respuesta del cuerpo ante la luz. Y por eso sabes que en la mañana te despiertas, tienes que hacer ciertas actividades, la luz del sol va cambiando, en la noche cambia la tonalidad, ¿verdad? Y en la noche ya el cuerpo sabe que tiene que descansar. Es porque hay la ausencia de luz. Entonces, todas estas respuestas del cuerpo, nosotros tratamos de llevarlo. Incluso hoy día la tendencia de esto es que sean luz dinámica, ¿verdad? Para que las personas dentro de un espacio que no tiene ventana se pueda simular la ubicación del sol, para que las personas sientan esto. Oh, wow. Es interesante realmente, es bien interesante. Y se han hecho estudios en hospitales donde no hay ventanas, donde necesitan que las personas se recuperen, ¿verdad? Y ponen este tipo de iluminación para que las personas se vayan sintiendo mejor y el resultado es bien Totalmente. Importante. Algo súper importante que creo que quizás muchos se preguntan, si uno no tiene quizás el budget o el espacio o el lugar no le pertenece para hacer estos trabajos de iluminación súper lindos que estamos viendo hoy en día en los techos y todo, ¿qué uno puede hacer rápido para poder también iluminar en tus espacios, en tu casa, con otros elementos y crear esas mismas dimensiones, esas mismas capas, sentimientos, pero sin tener que hacer todos esos trabajos? Claro, o sea, normalmente sí, hay ciertas limitantes, pero se pueden hacer cosas interesantes. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las lámparas decorativas.
y es una gran solución. Como te comentaba hace un momento, poner una lámpara escondida detrás de un sofá que hace un efecto iluminando una planta, ya empiezas a cambiar un poco el escenario. No todo tiene que venir de arriba, no todo tiene que venir del techo. Puede venir de una lámpara que esté, no sé, debajo de un mueble. Puedes poner lámparas decorativas en diferentes ubicaciones. Y creo que el secreto de esto a veces está en la atenuación. La atenuación. No todo puede estar al 100% porque entonces pierdes ese dramatismo, ¿no? Eso interesante que te da el proyecto. Buenísimo. Y rapidito, ¿qué puedes decirnos que vienen en tendencia para iluminación en el próximo año? Ok, en las ferias que hemos visitado, una de las cosas más interesantes que se están dando son el tipo de lámparas que son customizables, que me parece muy interesante. Son lámparas que, si bien es un modelo específico, que el fabricante le permite a los decoradores poder hacerlas en virtud de lo que necesita el proyecto. Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Entonces, hay lámparas que se pueden adaptar tanto a comedores súper largos, de repente dobles alturas. Hay muchas cosas. Y lo que te comentaba hace un rato del tema de los colores dinámicos, que me parece que eso es una de las cosas que están bastante... Ya están aquí, realmente ya están aquí, pero sí, como que implementarlas todavía falta un poquito más, ¿no? Y bueno, se está trabajando en eso. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo el día de hoy. ¿Ese fue otro? Live Talks.